Hermanos, hoy quería compartir una palabra, hoy siendo 29 de noviembre de 2025. Quería compartir algo que me llamó el corazón, me llamó la atención. Estos últimos tiempos, las cosas que se ve y se escucha. A veces triste las denuncias que hacen a veces en las redes sociales, pero también hay que ver que cómo está sucediendo todo esto, a causa de qué en realidad. A veces mucho es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios y la ignorancia también de los hermanos, algunos hermanos. Y otros que no son hermanos, no son todavía salvos. Y sucede esto por a veces traer un falso evangelio, ¿no? Una falsa predicación, a veces falsas conversiones también. Le hacen una simple oración de fe y ya está todo solucionado el problema. Yo no digo que si la persona se arrepiente de corazón no hace salvo, claro que sí. Pero es llevar al confrontamiento del pecado también, para que comprenda lo que es el temor al Señor Jesucristo, a Dios en realidad. Porque la Escritura dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría en realidad. Y si no hay sabiduría, ¿cómo va a haber sabiduría si no hay escritura de palabra o si no hay temor en eso? Entonces, al no tener un conocimiento bíblico, ¿cómo vas a conocer vos al Creador? Vas a entender qué es lo que es ser santo, ¿no? Vivir en santidad. Y en estos tiempos directamente no se confronta mucho el pecado en los púlpitos. Son pocas las congregaciones, algunos hermanos que confrontan la explicación del pecado y las consecuencias que puede haber en realidad. Vemos a veces nuestros familiares, algunos que dicen que profesan son la fe y están en pecado, practican el pecado, fornicación, adulterio, muchas cosas que no deben practicar en realidad. Y se justifican, a veces hasta los mismos padres les justifican el pecado, diciendo no, pero no le podemos juzgar, Dios es amor, Dios es misericordia. Sí, claro que Dios es misericordia y amor, pero también es fuego consumidor en realidad. Y observamos eso y nos llama la atención cuando se le confronta diciéndole, pero Dios no has engañado. Si sabemos la Escritura, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, es así. Vemos a veces también por las redes, los videos, esta gente que quema la Biblia, se burlan de Dios todo el tiempo y no terminan muy bien, que digamos, terminan muertos en realidad. Y capaz que sin tiempo de arrepentirse. Muchos irán exageradamente directo al infierno, es una realidad. A otro lado, ¿a dónde van a ir? Y quería compartirle esto en Hebreos 10:26, donde dice, yo me digo por lo que es la Reina Valera, 1960. Tiene un título no inspirado, dice, advertencia al que peca deliberadamente. Dice, hablando de la carta a los hebreos, pero da una advertencia en realidad. Siempre todo lo que está en la Escritura es para una advertencia para el pueblo de Dios en realidad. Pero eso también nos ayuda a nosotros a ver un panorama un poco más amplio. Acá los hebreos sabemos que en ese tiempo eran tentados por los judaizantes y que le querían hacer volver otra vez la ley, porque la gracia no bastaba si no era la ley o si no podía, y eso era una gran mentira en realidad. Acá en la carta de Hebreo empieza explicando quién era Jesús, cuál fue el sacrificio. Hay una parte que dice que es un solo sacrificio perfecto para siempre, lo hizo perfecto, dice. Entonces dice en el 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, dice, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Imagínense lo que está diciendo, está hablando lo que era la ley en realidad. Y no era una muerte de muerte, no, muerte física en realidad. Ahí aplicaban la lapidación en realidad, a piedrazos para ser exacto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, dice, y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pero conocemos que al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo, dice. Y para dar una advertencia en el 32 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Increíble, a veces
cuando uno lee esto dice, pero ¿y dónde está el amor de Dios, el amor del Señor? Y empieza a confrontar, pero Él es, como es santo, ese santo, también es es fuego consumidor en realidad. Uno empieza a mirar, y ahora estoy en la carta de primera de Pedro, creo. Fíjense ustedes un poquito acá en el capítulo 4. Si no estoy equivocado, ya le digo. 4:17. Fíjense cómo habla a la iglesia, mismo dice, padeciendo como, el título no inspirado, dice como padeciendo como cristiano, dice. Pero dice en el 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, dice. Fíjense que habla del juicio que comienza primero en la casa de Dios, a la congregación, a la iglesia de Jesucristo, o a la iglesia de Cristo. Pues. Y a veces hay gente que no entiende eso, hay hermanos que no entienden porque no lee la Biblia. Y vemos que pecan deliberadamente, todo el tiempo haciendo lo malo, tomando la gracia como un libertinaje en el día. Y el apóstol Pablo lo dijo, pecaremos, aunque sobreabunde la gracia. De ninguna manera, dice. Es increíble eso, avisando que no hay una libertad, libre albedrío para el pecado. ¿No? Una cosa es que vos hayas caído una vez, bueno, te levantás y ya está. Pero no ser practicante del pecado. ¿No? Y entonces a veces, porque muchos a veces quieren tener más misericordia que Dios, parece que quieren ser más buenos que Dios, dicen, no, pobrecito, se va a arrepentir, se va a casar. Y no es así. Si una persona, doy un ejemplo, no vamos a dar nombre ni apellido ni nada, una persona vive pecando el pecado de fornicación, suponiendo vos tenés todo, te hablando del Evangelio y vos sabés que eso es pecado, vos estuviste paseando por estas iglesias carismáticas en realidad, vos tuviste una relación, fornicación, terminaste esta, vos te fuiste echado por tus padres o separado, y después, bueno, terminado, volvés otra vez, vení, encima destruido el templo, terminaste ese, agarraste otro cosa, y no, es fornicación, evidentemente no hay un testimonio que vos sea salvo. A vos te gusta el pecado de la fornicación, te gusta revolcarte en el pecado. Entonces, si vos ya pecaste una vez, pecaste dos veces, vamos a decir, practicás ese pecado de fornicación, y todavía tiene a escaré mucho de decir, no, pero esta es la última, esta se va a casar. No te vas a casar porque vos no. Casarse, le voy a decir sincero. Yo ya, si el Señor lo permite, ahora en 6 de diciembre sería 3 años casado ya. El matrimonio es delicado, es hermoso, pero la responsabilidad lleva por nosotros los varones. Somos lo que abastecemos, somos el pastor en la casa. Hay responsabilidades en realidad. Y alguien que vive en fornicaciones, ¿sí? Nunca va a tomar una responsabilidad, porque él no entiende lo que es y no va a entender tampoco. Muchos piensan que nomás ahí va a casarse y muchos todavía tienen la escalada de decir, sí, porque la iglesia te da la bendición. Sí, el pastor te puede dar la bendición, pero el matrimonio, para lo que se entiende en realidad, es cuando vos te casás por el civil. ¿Por qué? Porque el civil es la ley de acá, de la tierra. El matrimonio es para la tierra. Jesús fue muy claro con respecto a cuando si después en el cielo se iban a seguir casando y estaban estos religiosos, entre estos fariseos y unos cuantos más había ahí, que no estoy recordando los otros nombres, y le dijo, ¿cómo ignoráis, erráis las escrituras? Le dice, en el cielo ustedes van a ser semejantes, dijo, no, que dice iguales, semejantes a los ángeles que no se están dando por matrimonio casándose ni dándose el matrimonio en realidad. Entonces te está diciendo que el matrimonio que nosotros conocemos es acá para la tierra, el cuerpo físico, ¿no? Claro, somos la esposa de Cristo. Nos casaremos con Cristo cuando esté después del arrebato, eso está en Revelación, explica. Pero lo que nosotros conocemos acá como carne y hueso es para acá en la tierra. Si ustedes escuchan, bueno, cuando se van a casar, ahora, bueno, no sé cuánto estaba. El tiempo cuando me casé ya era un poquito complicado, depende con. No es lo mismo cuando te casas con una extranjera, tiene muchos pedidos diferentes. No es lo mismo que vos casarte con una que
de tu tierra en realidad, de tu zona, población, de tu nación, llamémoslo así. Ahora está 50.000 y hay gente que no tiene para eso. Y lo único que te pide a vos, antes te exigía un montón de cosas para vos casarte. Te exigía que vos te hagas un estudio, si vos no tenés alguna enfermedad genética y esto, y un montón de cosas. Ahora no, ahora te piden nomás la partida de nacimiento y el DNI de la otra persona. Si es extranjero tiene que estar autenticado, tiene un montón de cosas. Imagínense si vos no tenés conciencia de lo que es el matrimonio y vivís todo el tiempo así y tus padres empiezan a decir, no, pero vos no le podés juzgar por esto, no podés... Eso, Dios, y todo el tiempo nunca se le confronta al pecado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que podemos deducir esto es simple. A esta persona no le enseñaron lo que es el pecado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa pecado en realidad? No le enseñaron lo que es la transgresión de la ley de Dios. Si ustedes ven en el Antiguo Pacto, está en Éxodo, explica Jehová, le dice con respecto a los pecados, a los mandamientos, parece exacto. Y entre eso está, voy a compartir para que ustedes entiendan, de la idolatría, dioses ajenos, un montón de cosas que ahora no le confrontan a las personas que van a evangelizar. Entonces, ¿qué va a saber la persona que está bajo la ira de Dios? Que es enemigo de Dios, porque él dice, Dios no me puede juzgar a mí. ¿Cómo me va a mandar al infierno? Si yo no hice nada de eso. No, mentira, en realidad hiciste. O transgrediste la ley de Dios. Nosotros yo cuando era del mundo, así le decimos, no era cristiano, pero fui una institución privada. Era una iglesia de doctrina católica, en realidad, familia. Pero los 10 mandamientos, vos mirá, las cantidades de películas que hacían, que eran las mejores eran antes, de Moisés, llena ese tiempo de la Semana Santa, y vos decís, y te hablan los 10 mandamientos. Y es claro. Entonces, si vos no le explicás, le evangelizás, y le decís que vos sos enemigo de Dios por transgredir, si vos mentiste, vos robaste, te inclinaste ante imágenes, o tomaste el nombre santo del Señor en vano, no matarás o adulterarás o codiciarás las cosas de tus prójimos. Y no le explica que eso es transgredir, eso es pecado en realidad. La persona no va a saber lo que es, no va a entender, porque él en su subconsciente, él dice, yo no hice nada malo. Para él no es nada malo, pero no es así en realidad. Entonces pasa eso, tenemos en congregaciones, tenemos parientes, vamos a decir bien sincero como son las cosas, que están pecando deliberadamente, pero tuvieron un conocimiento de la Escritura. Porque acá te dice en hebreo, la Escritura no va a mentir en realidad. Pero ¿qué pasa? Cuando él le dice en hebreo, le está diciendo tomar en ese sentido que estos tipos le decían que era pisotear al Hijo de Dios. Dice, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia. Yo pregunto, y no sacando fuera de contexto esto, porque acá habla los hebreos y empieza a explicar muchas cosas a los hebreos para que ellos entiendan lo que era la gracia en realidad del sacrificio de Jesucristo. Hay mucha gente parece que no entiende el sacrificio de Jesucristo, no comprende en realidad. Y a veces la culpa vamos a tener que algún día, capaz yo sea padre o no. Eso el Señor lo va a justificar en realidad. Pero la responsabilidad de la mayoría son de los padres, ¿verdad? Muchos se van a enojar porque yo veo más o menos la cantidad, quienes son la audiencia, están entre los 40, 45 años. Y son responsables, yo les quiero decir que ustedes son responsables. Pues la mayoría de las veces, sus hijos o hijas pecan porque ustedes no le explican directamente cómo tiene que ser una vida de un cristiano, el testimonio. Entonces, ¿qué pasa? La hijita va más o menos a la facultad, que eso es el problema de la mayoría, va y conoce a un nuevecito del mundo. Pero nunca ustedes le explicaron lo que el yugo es igual. Nunca le dijeron que no tienen que tener juntas del mundo. No a medio al mundo y las cosas que están en el mundo. Porque todo aquel que ama
al mundo no tiene el amor de Dios. O si creo que está en primera de Juan, o segunda, primera de Juan, capítulo 2 3, ¿vale? No le explican qué es el yugo desigual. No le explican tampoco que hay casos particulares que pasó están en el antiguo pacto. Eso nos deja a nosotros como pruebas contundentes cómo Dios juzga, cómo Jehová juzgaba. Fíjense ustedes en qué le pasó a Sansón, qué le pasó al rey Salomón con respecto a juntarse con mujeres extranjeras y sus dioses. Y eso ya, Jehová ya había dicho que no se case con mujeres que no sean del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sus corazones tirarían a sus dioses, como si iban a apartarse de Jehová, literalmente. Ese es el famoso yugo desigual. El yugo desigual me van a decir ahora la mayoría que no aparece en el nuevo pacto. Está en 2 Corintios capítulo 6, creo que versículo 8, 9, para ahí hasta casi capítulo 7. Explica con respecto a eso. Entonces ahí ya hay un problema de parte de los padres, porque no vayan a pensar, por ahí puede ser duro lo que yo diga, hay muchos se van a sentir ofendidos, pero más vale es preferible estar ofendido que, que sucedan las catástrofes que vienen después. Van a pensar que toda la culpa tienen los pastores a veces, o los ancianos, porque la responsabilidad como pastor en tu casa sos vos, el padre en realidad, la cabeza. La ayuda idónea te dice, mirá, nuestra hijita vino con un muchacho que no parece que no es cristiano, te va a decir. Pero si la suegra también no tiene, vamos a decirle la madre, no tiene un poquito de sentimiento y no le habla a su hija, también va a ser responsable, porque cuando no está el padre, la parte de la educación viene de parte de la madre. Después se encarga el padre de dar el retoque, ¿no? Después del trabajo. Pero la educación todo viene de la casa y desde pequeño. Si se te escapó en el tiempo de proceso, es muy difícil que vos le puedas corregir a una persona. ¿Por qué? Porque después la corrección viene con dolor. Imagínense lo que sucederá, vamos a decir. Y entonces no pueden recargarle tampoco la responsabilidad a todos los pastores. Pero sí los ancianos, si no enseñan en las congregaciones con respecto a lo que es y no es. Más creo en Corintios, creo que 1 Corintios capítulo 15 habla de la resurrección y todo ese, y habla con respecto diciendo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice. Y sí, dime con quién te juntas y yo te diré cómo eres. Es un dicho popular del mundo en realidad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se vea tantos errores comunes en estos tiempos? También culpa de muchas doctrinas falsas que hay, muchas congregaciones falsas, de mucha libertad en Cristo, dicen ellos, y pecan deliberadamente. Y a veces es duro decir, pero a mí me da temor, no me siento orgulloso y no soy más que nadie. Cuando alguien me dice, ese es un hermanito de la fe, yo no sé si te abrazo, porque sinceramente yo no sé cómo vos fuiste edificado en realidad. Si vos en realidad tenés un temor a Dios, al Señor Jesús. Porque Jesús dijo, al que me ama a mí, guardará mi palabra, dice. No dice que va a andar haciendo lo que quiera, ¿no? En todo tenemos que ser moral. A veces los pequeños errores o las pequeñas errores que entran en una congregación o entran en tu casa, va a traer destrucción. Son puertas abiertas hacia el enemigo. Es muy sencillo esto, ¿eh? Pero vemos que viven cometiendo los mismos errores, viven justificando los pecados. Y eso es terrible. O si yo no puedo justificar un pecado si yo sé que hay algo que está mal. No importa que sea tu hermana, tu madre, tu tía, tu abuela. Porque Dios no... En eso Él no hay negocio con los pecados. El que se arrepiente de los pecados, sí, hallará gracia, misericordia. Pero el que no, que vaya. Allá juicio. Fíjense que como nosotros nos damos cuenta si es hijo o no, hija de Dios. A veces muchos dicen, por su fruto lo conocerás. Está bien, es cierto. Esa es una de las características. Pero a mí me dice acá en el capítulo 12, sumando, puesto los ojos en Jesús, dice. Pero en el 4 dice, fíjense lo que dice.
del 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, dice, y habéis ya olvidado la exhortación, dice, que como a hijos se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, dice, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, y el que recibe por hijo, ¿viste? Esa es una característica. Imagínense si a vos no te pasa nada, si vos no vas a tener una hija o un hijo o un pariente dice, no, él sigue pecando, él está ahí, y no da testimonio a un cristiano, no, es un inconverso sería. Pero recibió alguna vez alguna palabra, evangelización, pero no ven disciplina, no es lo nuestro, es simple. ¿Por qué? Porque te dice en el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel que quien el padre no disciplina? Dice. Tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque la disciplina ayuda a que el hijo que está en rebeldía en ese momento está haciendo la suya que no tiene que hacer, llegue al arrepentimiento y se dé cuenta de lo que está haciendo. Que está confrontando el espíritu de gracia también. Porque el espíritu se aparta. O ahí en ese momento está en manos del diablo. Vamos a llamarlo. Si ustedes piensan que yo estoy exagerando, no, porque fíjense lo que pasó en 1 Corintios capítulo 5. Que ahora llega un momento que ellos estaban todos, es lo que sucede ahora. Todos se hacen lo desentendido, el pecado, no hay disciplina, porque no todas las congregaciones tienen disciplina y algunos se van de mano de la disciplina. ¿Y qué sucedió? Se oía encima, para peor de todo, se conocía que no era solo que ellos hicieron, sino que lo afuera decían que era un comportamiento deplorable, algo asqueroso podríamos llamar, que el hijo tenía la mujer del padre, que ni siquiera los paganos, vamos a llamarlo así, no practicaban eso. Corintio era una ciudad muy pagana, era muy idólatra, tenía mucho, abundaba mucho el pecado. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que dijo, bueno, sáquenle la comunión y que caiga en manos de Satanás. Y muchos dicen, la pucha, Pablo era complicado, ¿no? Porque él dijo que él tuvo como una reunión, dijo, así que puso una oración, vamos a llamarle de esa manera, tuvo una conversación con el Señor. Eso yo no puedo ponerme a analizar porque el apóstol Pablo tuvo su ministerio en realidad. Y llegó un comunidad, no, ¿saben qué? Que sea entregado en manos de Satanás para el proceso que quiere decir de la carne, que sea intervenido. Si ustedes leen bien para que sea entendible, le dijo esto. Y muchos van a decir, no, pero el apóstol Pablo era malo, era jodido. No. Porque culpa que todos se hicieron los desentendidos. Dice en el 1 Corintios capítulo 5, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y bueno, y ello que dice, no es buena vuestra jactancia, dice, no sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa, ¿vio? Ese es otro problema también. O sea, el tipo está contaminado y contamina todo el alrededor. No es nada si una persona se da cuenta que está cometiendo ese pecado y se aparta, o sea, ya no participa más de la cena y bueno, dice, sí, yo estoy en pecado, dice, me aparto de esto porque estoy trayendo y sé que voy a ser disciplinado, que puede pasar eso. Pero no todas las veces sucede eso. Entonces, ¿qué sucede? Que contamina a su alrededor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y en ese momento era la hipocresía, vamos a decir, todos se hacían los desentendidos, sería. Pero también el joven esta persona, participaba de la cena del Señor, estaba en comunión. Bueno, ahora es esto el problema. Que hay a veces que los padres tienen la responsabilidad. Y los padres se hacen los desentendidos. Pensando que, bueno, esa persona, bueno, por ahí puede ser salva por bueno. No. Salvación es individual. Dios manda su espíritu si esa persona pusiera en oración. Y Dios, el Espíritu Santo, trae convencimiento de pecado. Nosotros somos solo un instrumento, pero no es necesario. Yo no puedo ir a evangelizar o hablar la palabra de Dios estando solo a una hermana soltera. A una hermana tiene que estar presente mi esposa, ¿no? Para que no seamos tentados tampoco, ¿no? Porque es así en realidad. Pero hay muchos pecados que hacen, no es tentado por el adversario, sino son concupiscencia del hombre mismo.
Entonces, ¿qué sucede? Al no haber un evangelio confrontante y se habla poco del pecado, sucede que ahora la mayoría practican deliberadamente o, como dicen en hebreo, advertencia, pecan deliberadamente y lo hacen a propósito, voluntariamente encima. Ahí le dice a ellos, bueno, voluntariamente, que ellos no aceptaban la gracia y tomaban por inmundo la sangre de Jesucristo. Pero hay mucha gente que no se da cuenta que están pisoteando la gracia. Y Dios no va a ser burlado en realidad. Y esto va una advertencia para lo que son de la fe en realidad. No para lo que el mundo algún día van a llegar mucho al arrepentimiento. Ojalá. Porque es mejor estar bajo la gracia que bajo el enemigo del juicio de Dios. Pero para lo que dicen que son de la fe y andan haciendo cosas que no tienen que hacer, nosotros tenemos muchos conceptos morales en realidad. Sumando uno de la fe, no puedo decir caso particular que me pasó a mi hermano, mi hermano de la sangre y la fe, que nos llamó uno que dice que era la fe, pero era un pseudo cristiano, carismático, y le teníamos que cobrar supuestamente la visita técnica porque somos profesionales, y el tipo se hizo desentendido. ¿Cómo me vas a ir a poner en tu estado adorando a Dios y después vos agarrás y no pagás lo que debes? Es una hipocresía. Ni vaya a hablar del Señor, porque el Señor ni te conoce en realidad. Porque estás robando, y eso es robar. Y ese es pecar a propósito, voluntariamente. Ese es un ejemplo. Más o menos si yo tengo que dar un ejemplo, que había una persona ahora diciéndole con respecto, yo soy electricista y le digo, mira, esta persona está robando, tarde o temprano te va a venir las prestadoras de servicio, que sería, nosotros tenemos ENSA acá, y te va a sacar mi oro. Dicho y hecho pasó, porque estoy advirtiéndote, te estoy diciendo, porque yo como profesional yo tengo que cuidar al cliente y advertirle. Ahora, si el cliente quiere hacer lo que quiera, bueno, que haga lo que quiera, pero después vienen las consecuencias en realidad. Porque así pasan las multas también para los hermanos de la fe. Digo, más o menos si vos sabes que no tenés que robar, te viene caro la luz, vamos a un ejemplo, agarrar y decir, no, pero yo puedo tener todo el aire prendido. Yo te digo, mira, tú no tenés para mucho tu entrada y aparte la cantidad de kilowatt que vos gastes, bueno, y el consumo que vos haces, eso va vinculado, ellos te van a tomar. Y te va a venir caro. Yo te estoy divirtiendo y vos haces lo que querés y después viene y vos te pones a robar o buscar cosas. No. ¿Dónde está tu testimonio como cristiano en realidad? Vos sabés que tenés que pagar porque vos estás en falta. En realidad, así. Ya no es la culpa de la prestadora. En realidad. Bueno, todo ese tipo de cosas a veces yo veo que eso nos enseña mucho. Sí, se habla mucho de la misericordia, se habla a veces mucho de lo que pasó, los juicios de la ira que va a venir, que ahora los libros del Antiguo Pacto que van vinculados casi con el de Revelación, de Apocalipsis, pero no se le habla al pueblo de los pecados y las consecuencias que puede haber. Porque nosotros dice, bueno, ya somos nueva criatura, está bien, es cierto. Si ustedes ven acá en Efesios, ya le digo, Efesios 4, versículo 17, nueva criatura. Dice, esto pues digo y quiero en el Señor, dice que ya no andéis como los otros gentiles, dice, que andan en la vanidad de su mente, ¿vieron? Son vanidosos, está hablando de la gente del mundo, ¿no? Dice, de su mente teniendo entendimiento entenebrecido, dice que tiene, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, dice, y por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, ¿vieron? Imagínense lo que significa esta sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer avidez de toda clase de impureza. Ahí hablamos, ya sabemos a qué se está refiriendo con respecto a la sodomía o homosexualidad. Ahora no se puede hablar de esta palabra. Si te cortan el video, no tiene nada que ver. Bueno, la escritura te dice. Y hay que denunciar como dice. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, dice. Si habéis, dice, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son todos deseos engañosos. No hay forma de errarle. Entonces, ¿qué pasa? Si no el cristiano o la congregación no empiezan a buscar en realidad cómo tiene que ser la escritura,
evidentemente va a haber mucha falencia. No podemos, un mundo, ahora que está de moda esto, que yo no estoy de acuerdo, está poniendo los grupos alabanza y todo esto, que vamos, si le ponen ahí como el ungido en un solo sector, que eso no es así, en la de adoración es de todos los hermanos de la fe, en realidad no dice específicamente la escritura como es. Pero te dice que sí, con himno, con salmo, himno y cánticos espirituales, te dice, esa es la adoración que busca Dios en realidad. Verdadera adoración en espíritu. Pero no podemos poner a alguien allá en el púlpito, que la persona tiene una doble vida y después decirle, no, total está adorando a Dios. No, Dios te va a analizar como un escáner de arriba para abajo, no hay forma de escapar. Y tus pecados van a salir a la luz. Es inevitable eso. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta a los mentirosos. No le agrada a la gente mentirosa. ¿Por qué? Porque da mal testimonio en realidad. Blasfema el Evangelio de Cristo. Y quería compartirle esto porque veo que eso se ve mucho y se escucha en realidad. Y es triste en realidad. Es triste porque deja mal a la iglesia. Y estamos en tiempos tan peligrosos, tan delicados, que la tolerancia es cero ahora. No hay tolerancia. Y se escuchan muchas denuncias. Y es triste que ahora encima con todo esto, que la IA, todo. Cualquier video, cualquier cosa que está mal, pero sale al hilo la denuncia de los pastores, más de pastores que roban a las congregaciones. Es increíble la cantidad de cosas que hacen, sus hijos, las cosas que hacen. Y dan un mal testimonio y ¿qué dicen? No, todos los cristianos, todos los evangélicos son todos iguales. No somos todos iguales. Hay personas que tenemos moralidad, vamos a decir, que vivimos el día a día en realidad, y es durísimo. Escuché, y es triste en realidad. Es triste porque, ¿qué pasa? Bueno, ayer le doy un ejemplo. Estaban nuestros pseudo sectarios, como llamarle estos sectarios, los testigos de Jehová, que esto ni el calor le tienen miedo, parece. Y ellos van recorriendo, ellos no hay sábado, no hay esto. Y ellos van embaucando y son doctrina demoníaca, en realidad no hay salvación en eso. Porque ellos tienen una mezcolanza de obra, niegan la deidad de Jesús. Tienen un problema en todos los sentidos. Sin contar que la Biblia, yo creo hay un versículo que no me estoy acordando, creo que está en el libro de Juan, que sacaron en realidad. Pero, ¿cómo van a ganar, no van a ganar terreno si los nuestros están haciendo mal las cosas? Es para ponerse un poco a analizar y poner la balanza. Va a empezar dentro de poco, ya este año ya casi está terminado, el año que viene. Dios quiera, siempre nosotros pedimos, mi causa, mi forma de pensar también, igual que muchos hermanos, que el Señor venga pronto a buscar su iglesia. Porque se nota demasiado, los cambios son drásticos, la parte científica, la parte de la ciencia avanzó mucho más de lo que esperábamos. Y vemos que todo, yo no suelo decir guíame por las señales, porque la escritura dice que lo que seguían por señales son los judíos. La sabiduría pedían los gentiles, decían. Pero nosotros no, pero vemos, se ve mucho eso en realidad. Y mal utilizada encima la tecnología. Es triste ver eso, salió en Instagram, dice que no sé cuántas iglesias se iban a cerrar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice que los pastores estaban utilizando, como había hecho en el anterior video con respecto a esto, estaban pidiendo los hermanos sacaban de la IA. ¿Cómo van a sacar de ChatGPT? O sea, ¿dónde está la comunión con el Señor? Uno no puede hacer un sermón muerto. Eso es algo que el pastor o el maestro palabra o el anciano tiene que dedicarse una semana. Algunos, hay hermanos que se dedican una semana, otro un mes, le cuesta más, depende, no sé cómo será la comunión con ellos. Pero sabemos que algunos hermanos tienen dones que Dios les dio en realidad y que lo utilizan de una manera particular. Hay otros que ni utilizan, se ve que ni llegaron al turno del don, parece, porque para utilizar eso quiere decir que no sé en qué se basa su fe. O no puede ir a pedir un consejo a una máquina. Porque él, claro, él tiene, como yo había explicado, él tiene una base de datos, tiene toda la parte de hermenéutica, teología, pero él no tiene el Espíritu de Dios. Sí, te puede enseñar varias cosas, he visto que correcciona a muchos que están corrompidos y están mal de la escritura,
explicando mal de la perdición de la salvación, de la tribulación, de sumando si Jesús se fue al infierno, todo eso. Pero es un problema ya esa persona no entiende la Biblia, le falta sabiduría, pídale a Dios si necesitas, le va a dar en realidad. Pero no podemos ir a una tecnología a preguntarle, una guía, cómo tenemos que hacer una predicación al púlpito. Es una vergüenza, sería dedicarte. Estás tratando con alma. Vamos, si esas son las ovejas del Señor, cuidado. Porque la responsabilidad es tuya. Dice, fíjense que es lindo. Voy a compartir, esto no es para confrontar ni nada, pero fíjense lo que le manda a los pastores. Que eso está en Hebreo 13, dice. Ellos siempre se basan en esto, pero ellos se olvidan la responsabilidad que tienen. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como si quienes han de dar, ¿qué dice? Cuenta. Tienen que dar cuenta. No hay que, ojo con los pastores que andan haciendo de la suya, que andan maltratando a la oveja, porque si es una verdadera oveja del Señor, vos vas a tener que dar cuenta, cuidado, Por eso a veces vienen la disciplina, las enfermedades. Tengan cuidado de lo que hacen. Mucho cuidado. Para que lo que hagan con alegría, dice. Y no quejándose porque esto no es provechoso, dice. Orad por nosotros, bueno, ahí dice, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Este está hablando de los hermanos de ese tiempo. Eran verdaderos. Yo no digo que no seamos justificados, no seamos santos, pero acá en estos tiempos era complicado, ¿no? Más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Parece como si hubiera hablado el apóstol Pablo, por eso muchos tienen dudas de quién es el que escribió esta carta. Pero fíjense que él dice otra cosa, en el 9 mismo te dice, no os dejéis llevar de diversa doctrina y extraña porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, ¿vio? Lo que dice acá, ¿no? Viandas que nunca aprovechan a los que han ocupado a ella, que dice que estas mentiras que van agregando muchas veces, diciendo cosas que no van con respecto a la escritura, no se aprovecha de nada. Es un desperdicio, en realidad. Y son viandas, no es alimento sólido. El alimento sólido está en la palabra de Dios. Él nos guía. Vamos a decir, no puede decir un cristiano, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psiquiatra. Todo está acá en la escritura. Es sentarse un poquito, buscar, ver, pedirle al Señor, guíame para poder hacer tu voluntad en realidad. No hacer tu voluntad, sino la que Él quiere en realidad. Y eso es un problema muy grande que a veces tenemos. No que no nos gane la carne en realidad. Hay que estar viviendo en el espíritu, pero tratar de ser consciente de las cosas que se hacen. Porque nos están observando todo el tiempo nosotros, los cristianos. Bueno, hermanos, ojalá que sea para edificación, para el cuerpo, siempre pido esto. Y que el Señor le bendiga en este hermoso día que tenemos en realidad. Ojalá que venga pronto el Señor a buscar su iglesia.